Port Royal no fue solo un convento, fue un volcán de fe, poder y rebeldía que el Vaticano intentó silenciar para siempre. En plena Francia del siglo XVII, un grupo de mujeres decidió enfrentarse al mundo con una fe que desafiaba al poder. No eran nobles ni guerreras, eran monjas. Pero tenían una voz que asustaba a obispos y ministros. Port Royal fue su trinchera. Y lo que ocurrió dentro, aún resuena como un eco incómodo en la historia. ¿Qué llevó a estas mujeres a desafiar a reyes, papas y dogmas? Esta es la historia de las rebeldes del hábito. Todo comenzó en un rincón tranquilo, Port Royal des Champs, fundado como convento en el siglo XIII. Durante siglos, vivió en silencio. Hasta que llegó la madre Angélica Arnault. Con solo 11 años, Angélica fue obligada a ser abadesa por influencia de su poderosa familia. Al principio, aceptó el cargo como una marioneta más del sistema eclesiástico. Pero algo cambió. Años después, una experiencia espiritual la transformó por completo. Abandonó los lujos y reformó el convento desde sus cimientos. Literal y espiritualmente. Eliminó la vida cómoda de las monjas. Volvió a la disciplina y al recogimiento. Pero sobre todo, instaló un principio radical: pensar por cuenta propia. Bajo su mando, Port Royal se convirtió en un bastión del pensamiento jansenista. El jansenismo predicaba la austeridad, la gracia divina, y una peligrosa crítica al poder papal. Las monjas de Port Royal empezaron a estudiar, debatir y escribir. En un mundo que quería mujeres calladas, ellas se volvieron demasiado elocuentes. Pronto, atrajeron intelectuales, teólogos y enemigos por igual. Port Royal se llenó de figuras como Pascal, que las admiraba profundamente. Pero también empezó a levantar sospechas en la Iglesia de Roma. ¿Qué hacían tantas mentes brillantes en un convento rural? ¿Qué escribían esas mujeres? Las autoridades eclesiásticas comenzaron a vigilar sus cartas y visitas. Las monjas, lejos de acobardarse, intensificaron sus estudios y oraciones. Muchas dejaron atrás familias nobles para abrazar una fe más libre, y más peligrosa. Incluso rechazaban la confesión obligatoria con curas impuestos desde fuera. Esto encendió las alarmas en el Vaticano y en el trono francés. Para Luis XIV, el convento era una amenaza a su autoridad absolutista. ¿Cómo podía tolerarse un foco de pensamiento crítico en pleno corazón de su reinado? Las presiones aumentaron. Las monjas fueron llamadas a retractarse. Y aquí, justo aquí, ocurrió lo que nadie esperaba: ellas dijeron no. Se negaron a firmar la condena contra su fe. Firmar significaba traicionarse. Muchas lloraron. Otras temblaron. Pero ninguna retrocedió. Era una escena que estremecería a cualquiera: mujeres frágiles, enfrentando a cardenales. Y el castigo no tardó en llegar. El rey ordenó intervenir el convento. Se prohibieron las visitas. Se confiscaron los libros. Se clausuraron las aulas. Las monjas fueron aisladas. Pero no cedieron. Y eso enfureció aún más al poder. El Vaticano las acusó de herejía encubierta. Eran peligrosas porque eran libres. Las llamó revoltosas del alma. Pero ellas solo querían orar en paz. Durante años, resistieron sin contacto exterior, sin confesores, sin misas. Y aún así, mantuvieron su espíritu vivo. Las cartas secretas que salían del convento inspiraban a otros. Incluso hubo hombres que se disfrazaron de mujeres para poder entrar a escuchar su sabiduría. La presión no paró. Finalmente, en 1709, el rey firmó la orden definitiva. Port Royal debía ser destruido. Literalmente. Las monjas fueron expulsadas. El convento, demolido piedra por piedra. Una historia de fe convertida en ruinas por el miedo del poder. Pero la llama de su rebeldía no se apagó. Los escritos de las monjas circularon en secreto por toda Europa. Sus ideas alimentaron las raíces de la Ilustración. Y su lucha inspiró a generaciones futuras de mujeres pensantes. En sus celdas silenciosas se incubaron pensamientos que cambiarían el mundo. Port Royal no fue un escándalo, fue una revolución disfrazada de hábito. Mientras otras obedecían, ellas cuestionaban. Mientras otras callaban, ellas escribían.
Mientras otras temían, ellas resistían. Fueron llamadas rebeldes, herejes, locas. Pero en realidad fueron valientes, sabias y necesarias. ¿Y si no hubieran resistido? ¿Y si hubieran obedecido? Tal vez la historia habría olvidado su nombre. Pero también habría perdido una de sus voces más lúcidas. Port Royal fue más que ladrillos. Fue una idea peligrosa, la libertad espiritual. Una que no cabe en los muros de ningún convento. Una que sigue incomodando siglos después. Hoy, solo quedan ruinas en el campo francés donde una vez latió su alma. Pero bajo esas piedras, el eco aún respira. El eco de mujeres que se negaron a callar. El eco de una abadesa que eligió ser libre. El eco de preguntas que aún resuenan. ¿Debe la fe obedecer ciegamente o puede atreverse a pensar? ¿Qué hace más daño, la rebeldía honesta o la obediencia ciega? Ellas eligieron el riesgo de ser fieles a su conciencia. Aunque eso les costara el exilio, el silencio, el olvido. Pero hoy, tú estás escuchando su historia. Y eso significa que no fueron vencidas. Que no pudieron enterrarlas del todo. Que la verdad, aunque tardía, encuentra caminos. Port Royal no murió. Se multiplicó en ideas. En libros, en pensamientos, en mujeres que hoy también resisten. En cada lucha por la verdad, su espíritu reaparece. A veces en una abadesa. Otras, en una estudiante. A veces en una madre. Otras, en una niña que pregunta, ¿por qué? Así empieza toda revolución, con una pregunta. Así empezó también la suya. Port Royal no fue un escándalo, fue un espejo. Uno donde el poder vio lo que más temía, mujeres pensantes. Mujeres que, sin levantar la voz, dijeron basta. Mujeres que con fe y razón, sembraron otra forma de creer. Si su historia se ha escondido, es porque sigue siendo peligrosa. Porque nos recuerda que lo justo no siempre es lo legal. Ni lo piadoso, lo obediente. Port Royal sigue hablándonos. Aunque ya no tenga campanas. Aunque sus muros cayeran, su mensaje resiste. Y quizás eso sea lo que más duele a quienes la quisieron borrar. Que aún en silencio, grita. Que aún en ruinas, educa. Y que aún después de siglos, sigue viva.